Hola, mi nombre es Yamila. Y yo soy Emanuel. Te damos la bienvenida al podcast de Científicos Made in Argentina. En este podcast vamos a tratar de dar a conocer a los científicos y científicas argentinos, tanto contemporáneos como históricos. En este primer episodio queremos contarte sobre las personas que están plasmadas en los billetes. Sí, nuestros pesos argentinos, esos que dan tanto a hablar día a día en nuestra economía. Bueno, en realidad no vamos a hablar de todos los billetes, porque la mayoría están los próceres argentinos, cuya historia aprendimos ya en la escuela, aunque al crecer pudimos descubrir que lo que nos contaban las maestras y los profesores nos reflejan al 100% quiénes fueron en realidad. Pero bueno, ese será un tema para tratar en otro episodio. Recientemente se lanzó el nuevo billete de 2.000 pesos. ¿Conoces a los personajes que aparecen ahí? Lo más probable es que no, o quizás el nombre de alguno de ellos te suene, como el de Ramón Carrillo. Pero ¿no hay un hospital con ese nombre? Y la respuesta es sí, y seguramente más de uno. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Qué hicieron estas personas para lograr que sus caras queden plasmadas en algo que usamos todos los días, como son los billetes? Bueno, nosotros te vamos a contar quiénes fueron estas personas, su vida y cómo llegaron a tener el reconocimiento en nuestro país. Así que te invitamos a que escuches este episodio. Bueno, comencemos con la mujer que está retratada en el billete. Su nombre es Cecilia Grierson. ¿Cuál es el logro de Cecilia? Cecilia fue la primera mujer en recibir el título de médica, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires y es descendiente de escoceses. Su primera infancia transcurrió en la estancia de su padre en Entre Ríos. Completó sus estudios primarios en colegios ingleses de la ciudad de Buenos Aires, regresando a Entre Ríos a la muerte de su padre, a fin de colaborar con el sustento económico del hogar. A los 14 años de edad, y aún siendo estudiante, instaló con ayuda de su madre una escuela en la estancia de los Grierson. Ejerció la docencia durante 3 años sin ser maestra, una costumbre que era habitual para la época, dado que los maestros rurales eran muy escasos. Su sueldo era pagado a su madre. Regresó a Buenos Aires y a los 18 años se graduó como maestra y dictó clases en las escuelas primarias y secundarias. Tiempo después, su mejor amiga murió, luego de padecer una enfermedad respiratoria crónica. La larga convalecencia y el trágico final que tuvo su amiga provocaron en Cecilia un drástico cambio en su actitud, y a raíz de esto decidió estudiar medicina. Si bien no había alguna regla escrita que prohibiera el ingreso de las mujeres a la carrera de medicina, la postergación y el sojuzgamiento femenino eran tales hacia finales del siglo XIX que implícitamente éstas quedaban excluidas de la posibilidad de estudiar. A pesar de estas dificultades, y luego de un enorme esfuerzo, Cecilia finalmente logró ingresar a la Facultad de Medicina. No obstante, tuvo que padecer las descalificaciones y duras críticas tanto de compañeros como de profesores. A principios de 1886, la ciudad de Buenos Aires fue azotada por la tercera epidemia de cólera y la asistencia pública del país requirió la colaboración de todos los estudiantes de medicina. En respuesta a esta emergencia sanitaria, se improvisaron lugares de atención y refugios para enfermos. Uno de ellos fue la casa de aislamiento, actualmente conocida como Hospital Muñiz. Y allí, la estudiante Cecilia Grierson trabajó como ayudante junto al doctor Pena y el doctor Esteves. Sobre esta experiencia, nació una idea en Cecilia, que fue educar a enfermeras, debido a que no había quien respondiera a las necesidades de los enfermos en ese momento. Es decir, se buscaba educar a personas comprensivas, afables y capacitadas que puedan colaborar con los médicos en la lucha por recobrar la salud. Al disminuir los casos de cólera, Cecilia pudo retomar su carrera. Para ese entonces cursaba el 5º año de la carrera de medicina y se desempeñaba como ayudante de histología y practicante interna del Hospital Escuela Buenos Aires.
En 1888 también fue nombrada practicante menor del Hospital Rivadavia y el 2 de julio de 1889, luego de superar serios obstáculos por su condición de mujer, logró graduarse en el plazo normal de 6 años. Apenas se recibió, se incorporó al Hospital San Roque, luego conocido como Ramos Mejía. Allí se tuvo que dedicar a la ginecología y obstetricia, debido a que por su condición de mujer se le había negado la posibilidad de trabajar como cirujana. Desarrolló una intensa actividad docente tanto en el nivel primario y secundario como en el ámbito técnico. Además, no solo promovió la enseñanza de la puericultura, en la cual está destinada a los cuidados y crianzas que deben darse los niños durante los primeros años de vida para que tengan un desarrollo sano, sino que también Cecilia fue precursora en la educación para ciegos, sordomudos y minusválidos. En 1891 fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Médica Argentina y un año después, en 1892, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, la cual años más tarde se incorporaría a la Cruz Roja Argentina. Con su iniciativa y perseverancia, logró que se abrieran salas de primeros auxilios en varios pueblos para cooperar en la asistencia de los enfermos y también realizó tareas de divulgación a través de múltiples cursos, conferencias y publicaciones. Además, estableció un consultorio escuela psicopedagógico para niños con problemas de conducta, fonación y aprendizaje. Y colaboró con la realización de la primera cesárea en la Argentina. En 1894 se presentó en un concurso docente para cubrir el cargo de profesor sustituto en la Cátedra de Obstetricia para parteras. Sin embargo, el concurso fue considerado desierto porque en aquellos tiempos las mujeres no podían aspirar a la docencia universitaria. En 1897 publicó el libro Masaje Práctico, que es considerado como precursor de la técnica kinesiológica, pese a la inhibición que había sobre las profesionales médicas de su sexo. Y en 1900 fundó el Consejo Nacional de Mujeres, la Asociación Obstétrica Nacional y la Revista Obstétrica. Fue integrante del Consejo Nacional de Educación desde 1892 hasta 1899 y luego fue enviada por el gobierno hacia Europa y de este viaje trajo un nuevo plan de estudios profesionales. Ese mismo año su libro Educación Técnica para la Mujer fue publicado y en 1910 publicó otros dos, La Educación del Ciego y Cuidado del Enfermo. 10 años después, Cecilia logró presidir el Congreso Argentino de Mujeres Universitarias y el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. En este se analizaron temas como la situación de las mujeres en la educación y la legislación, el abandono de los hijos y la necesidad del voto femenino. Fue sufragista y pionera en la lucha de los derechos de las mujeres, propugnando una reforma civil y política para terminar con la discriminación en el ámbito educativo y en el terreno político. Cecilia escribió otras obras en las cuales la temática predominante era la medicina. Entre ellas se encuentran los libros Primeros Auxilios en caso de accidentes, publicado en 1909, Guía de la Enfermera y Cuidado de Enfermos, ambos del año 1912. Recibió incontables galardones y homenajes por su vida dedicada a mejorar la educación y medicina argentina. Sin embargo, a pesar de ser la primera mujer que tuvo la audacia de ser médica cirujana en nuestro país, nunca se le ofreció la oportunidad de ser jefa de sala, directora de algún hospital, médica escolar o profesora en la universidad. El reconocimiento más reciente hacia Cecilia fue colocar su nombre en una de las vacunas que se desarrollaron en nuestro país contra el COVID-19. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de Ramón Carrillo. Él fue un médico considerado como el padre del sanitarismo
en la Argentina, debido a que instaló en la salud pública de nuestro país una concepción social de la medicina. Creía que ésta debía orientarse no hacia factores directos de la enfermedad como los gérmenes microbianos, sino hacia los indirectos, es decir, las malas condiciones de las viviendas, la alimentación inadecuada y los salarios bajos, considerando que tiene tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo que los propios gérmenes. Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Fue hijo de Ramón Carrillo Saavedra y de María Salomé Gómez Carrillo. La verdad es que él proviene de una familia acomodada. Ramón Carrillo padre fue docente del Colegio Nacional de Santiago del Estero, periodista y 3 veces diputado provincial por el conservadurismo, siendo un referente provincial del general Julio Argentino Roca. Si queremos encontrar en Ramón Carrillo una historia de motivación, diciendo que si te va mal en el colegio, aún así puedes ser un profesional destacado, bueno, no es el caso. Desde la primaria a la secundaria y luego en sus estudios superiores, siempre demostró ser una persona brillante. Tal vez es así que en la escuela primaria rindió libre los últimos 2 grados y terminó su escuela secundaria con medalla de oro. Cuando terminó la secundaria ya estaba totalmente convencido de que quería estudiar medicina, por lo que dejó Santiago del Estero para ir a vivir a Buenos Aires y poder estudiar. Tuvo una carrera brillante. Llegando al final de su carrera, se comenzó a notar su interés por la salud pública y las políticas públicas. Entre 1927 y 1929 publicó una serie de artículos de la revista del Círculo Médico Argentino. Entre los artículos que escribió se destaca uno de 1929 que comenta las ideas del filósofo Keyserling expuestas durante una visita a nuestro país. En ella se había tratado un tema que era objeto de desvelo de los americanistas argentinos y que aún hoy parece no resuelto: el ser nacional. Al respecto, Carrillo rescata como estereotipo a seguir no tanto la cultura de Europa, sino más bien siguiendo las tradiciones del gaucho argentino, como lo proponían los grandes americanistas. Es decir, él defendía las tradiciones y las costumbres que tanto había conocido en su Santiago natal. En 1929 se graduó de médico y obtuvo la medalla de oro al mejor alumno de su promoción. Desde su época de estudiante, se inclinó hacia la neurología y la neurocirugía, colaborando con el doctor Manuel Balado, eminente neurocirujano de la época, con quien realizó sus primeros trabajos científicos. En 1930 obtuvo una beca de la UBA para perfeccionarse en Europa como neurólogo y neurocirujano. Viajó por Holanda, Francia y Alemania, y regresó a Buenos Aires en 1933, en plena década infame, una etapa que se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados. Por aquella época tomó contacto con las figuras emblemáticas de una corriente nacionalista, en la que se destacaron su coterráneo Homero Mansi, Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. En 1937 recibió el Premio Nacional de Ciencia. Poco después fue convocado para organizar el servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central. Tuvo entonces la oportunidad de atender a los conscriptos del interior, cuyas historias clínicas le hicieron entrar en contacto con las enfermedades propias de cada región de la Argentina, muchas de ellas originadas en la pobreza. Fue precisamente en el Hospital Militar donde conoció a Juan Domingo Perón, un encuentro que fue decisivo para su futuro y el de la salud pública del país. Hasta 1945 había dedicado su vida a la docencia y a la investigación, pero en 1946, tras el triunfo de Perón, Ramón Carrillo se volcó de lleno al desarrollo de un plan de salud pública nacional, que fue a un mismo tiempo su consagración profesional y su ruina personal. En 1946, Juan Domingo Perón lo designó al frente de la Secretaría de Salud Pública, que más tarde sería elevada a rango de ministerio.
Durante los 8 años de gestión, en combinación con la Fundación Eva Perón, realizó una tarea titánica. Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. La Fundación construyó policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Se estableció la gratuidad de la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos. Un novedoso tren sanitario recorría el país durante 4 meses al año, haciendo análisis clínicos y radiografías y ofreciendo asistencias médicas y odontológicas hasta en los lugares más remotos del país, a muchos de los cuales nunca había llegado un médico. Se lanzaron planes masivos de educación sanitaria y campañas intensivas de vacunación, con lo que en pocos años se logró la erradicación del paludismo, la eliminación de las epidemias de tifus y brucelosis. Se logró combatir casi por completo la sífilis y disminuir la incidencia de la enfermedad del Chagas. Además, el índice de mortalidad por tuberculosis se redujo en un 75% y la mortalidad infantil descendió a la mitad. Se crearon más de 200 centros de atención sanitaria en todo el país y más de medio centenar de institutos de especialización. Carrillo impulsó la creación de MESTA, Especialidades Medicinales del Estado, primera fábrica nacional de medicamentos, ideada para el abastecimiento de remedios a bajo precio. También apoyó a laboratorios nacionales a través de incentivos económicos, procurando que la población tuviera acceso a los remedios. Finalmente, cabe mencionar su interés en la educación para la salud, la instauración de la vacunación obligatoria, la desratización y la alimentación saludable. En julio de 1954, en medio de internas dentro del peronismo y aquejado por una hipertensión arterial maligna, Carrillo debió renunciar a su puesto. Tras obtener una beca de investigación, partió con toda su familia hacia Estados Unidos, con la esperanza de tratarse de su enfermedad. Pero el triunfo de la autodenominada Revolución Libertadora lo dejó sin recursos y consiguió empleo en una empresa minera estadounidense que tenía un emprendimiento a unos kilómetros de Belém do Pará, en Brasil. Mientras tanto, en Buenos Aires sus propiedades fueron allanadas y Carrillo fue acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Bueno, y con esto estamos llegando ya al final de nuestro primer podcast, nuestro primer episodio, con estas dos personas que son llamativas, su historia, muy lindo. Yo particularmente no los conocía y fue lindo poder leer y aprender sobre su vida y las cosas que hicieron, que en verdad fueron importantes para nuestro país. ¿Vos, Yamila, tenés algo para mencionar? Sí, a modo de reflexión podemos destacar que a pesar de que Ramón Carrillo tuvo una vida con muchos beneficios en sus primeros años, una familia que tuvo un cierto estatus para la época, él después de graduarse de médico comenzó a interesarse por las personas pobres, por cómo éstas podían acceder a mejores condiciones de vida, y tratar de divulgar todo esto para ayudar a su pueblo. Mientras que en el caso de Cecilia, su lucha fue más personal, debido a que también al ser mujer todo era más difícil en esa época, pero a pesar de todo ello, ella nunca bajó los brazos, logró obtener el título de médica como deseaba, y siguió luchando para que todas las mujeres puedan acceder a los mismos derechos y beneficios que tenían los hombres en esa época. Así que me parece que son dos historias de lucha que tienen distintas miradas, también distintas épocas, pero que ambas merecen el reconocimiento que se les dio ahora con mostrar sus rostros, como decíamos al principio del podcast, en los billetes. Bueno,
Con esto cerramos el primer episodio, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro primer episodio, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Compartan y denle like. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.